Bienvenido a Rey México. Somos líderes en odontología digital, ofreciendo lo más avanzado en tomografía CBCT, escaneo facial 3D y soluciones de diagnóstico digital. Nuestro compromiso es brindar equipos de alta calidad y precisión para transformar la experiencia de los pacientes en la clínica y el centro radiológico. Para nosotros, es muy importante tu participación en nuestras sesiones online y es un placer contar con la colaboración del Dr. Juan Carlos Romero Alvarado. Les damos la más cordial bienvenida. El Dr. Juan Carlos Romero Alvarado es cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Iztacala, especialista en cirugía maxilofacial, egresado del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional, La Raza, IMSS 2006 a 2010. Actualmente es médico adscrito y profesor adjunto al Servicio de Cirugía Maxilofacial Centro Médico Nacional La Raza. Cuenta con experiencia como docente en pre- y posgrado de la UNAM y Unitec, y ha sido autor y coautor en diversos artículos científicos del área. También ha fungido como asesor principal de trabajos de tesis, brindando diversos cursos de entrenamiento y fellowships en distracción osteogénica, implantología oral y maxilofacial, cirugía ortognática y reconstrucción facial. Adicionalmente, realiza práctica privada especializada en todas las áreas de cirugía maxilofacial e implantología avanzada, y es miembro de la mesa directiva del Colegio de Cirujanos Maxilofaciales del IMSS. Agradecemos su participación con nosotros y a continuación te invitamos a descubrir cómo nuestras innovaciones están elevando el estándar de atención en odontología. Estamos aquí para acompañarte en cada paso hacia el futuro digital. Damos inicio al webinar Revolucionando la cirugía maxilofacial. Integración del escaneo facial 3D en el flujo digital con el Dr. Juan Carlos Romero Alvarado. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en este webinar que con mucho gusto les voy a presentar acerca de un poco de la experiencia que tenemos con la integración del escáner facial en el flujo digital. Mi nombre es Juan Carlos Romero Alvarado, cirujano maxilofacial de la Ciudad de México. Un placer estar con ustedes. Los objetivos de este webinar pues son mencionar realmente los usos, las ventajas, las variedades que tiene el escáner facial, la integración a sus flujos de trabajo en odontología general, las diversas especialidades como prótesis, ortodoncia, cirugía maxilofacial y también algunas otras áreas de la medicina afines a la región facial. Siempre comenzamos con algún ejemplo. En este caso, en este mapa, vamos a hablar de la región de Euroasia, por así decirlo. Toda esta región estaba tomada por el Imperio Otomano. La región de Armenia es que por ahí de principios del siglo XIX había entrado en conflictos importantes. Un famoso genocidio que hizo desplazar muchísima gente, y dentro de esa gente desplazada, un joven de origen armenio llega a Estados Unidos de nombre Barastat Kazanjian. La mayoría de los colegas que están conectados saben perfectamente que se le considera como un pilar muy importante, creador de técnicas, no solo en cirugía maxilofacial, sino en prótesis bucal, cirugía general y cirugía plástica. Este cirujano plástico, cirujano maxilofacial, Barastat Kazanjian, posteriormente, pues por el contexto histórico que él tenía, tuvo que viajar a la Primera Guerra Mundial todavía como odontólogo, asistiendo al equipo de cirujanos generales y cirujanos plásticos para reconstruir la cara de los pacientes a expensas de las arcadas dentarias. Tiene bastante historia. Él también fue profesor de la materia de prótesis en la Universidad de Harvard. De ahí que siempre la gente que lo conoció consideraba que tenía gran habilidad con las manos.
Posteriormente regresa a Estados Unidos para estudiar cirugía general, cirugía plástica, y es que en la Segunda Guerra Mundial pues todavía aplica más los conocimientos que había desarrollado. Incluso por ahí, como relato histórico, él fue el encargado de hacer la prótesis con obturador a nada menos y nada más Sigmund Freud, que le llamó el hombre mágico, ¿no? Quiero compartirles esta imagen del laboratorio de Berastad Kassangian, donde él ya veía la necesidad de hacer modelos de yeso con una relación de 1 a 1 para empezar a entender la problemática que se enfrentaba, ¿no? Pacientes con defectos óseos, de tejidos blandos, pues por secuelas de alto impacto, ¿no? Aquí una carta de la breve nota médica que hizo Berastad Kassangian de un soldado, Snowden, donde explica cómo, teniendo cierta variedad de especialidades, de habilidades con el alambre, con sutura, reposiciona la lengua, hace un cierre primario y está perfectamente consciente que el problema que tiene que resolver tiene que ser en varias partes, ¿no? Un tema diferido. Y bien interesante cómo es que de la mente de este mago, gran cirujano, pues empieza a tomar en cuenta cómo resolver esos problemas, y que la información que él pueda obtener va a ser muy importante para realmente obtener un resultado satisfactorio, ¿no? Aquí una imagen del tratamiento casi final de este soldado Snowden, donde hace algunas rotaciones de colgajos, síntesis con alambre, inmovilizaciones, etcétera. Y bueno, para los estándares de esa época era pues prácticamente un éxito, ¿no? Imagínense ese ejemplo hoy en día. Los pacientes que necesitamos estudiar con una perspectiva tridimensional, pues prácticamente lo tenemos al abrir solamente nuestras computadoras. La tecnología nos ha alcanzado y es imprescindible que nosotros la estemos aplicando hoy en día. Eso me lleva a preguntarnos cómo es que estamos haciendo las cosas. ¿Debemos hacer las cosas como nos enseñaron o tal vez podemos mejorar? Y todo se planta como un elemento donde obtengamos información y cómo interpretemos esta información. Mientras más información obtengamos de nuestro paciente, eso se va a reflejar en una condición mejor en el tratamiento. No es nuevo la búsqueda de tecnología, eso tiene toda la vida. El hombre en sí está empujado por la necesidad, esa creatividad que es una necesidad. Aquí un artículo donde hablan acerca de la aplicación de la radiología en la odontología o la ortodoncia. ¿Por qué es que las técnicas convencionales de radiología no se aplicaban tan bien para poder hacer algún trazado diagnóstico y del crecimiento para las aplicaciones en ortodoncia? Y es bien interesante cómo el contexto histórico también nos hace reflexionar acerca de la evolución que han tenido los dispositivos que ahora vemos como de forma común y tradicional para hacer un simple estudio de la cabeza o de la cara de nuestro paciente. En este caso, pues toda la tecnología, que es lo que nos ejemplifica estos artículos con estas fotografías, de cómo llegar a controlar la dimensión vertical, la distancia para que se dispare los rayos X y tengamos una radiografía lo más diagnosticable posible, sin tanta elongación o alteraciones, ¿no? Y pues como en estos cuartos donde se colocaban diferentes lámparas para no estar radiando a los pacientes, para ver de qué forma, qué distancia, en qué angulaciones se tenía que hacer, desarrollar lo que nosotros conocemos como el cefalostato para una simple y llana radiografía lateral de cráneo que pueda ser trazada para fines diagnósticos. Posteriormente ustedes conocen las cefalometrías. Y aquí los puntos donde ellos llegan, como por así decirlo, a ese principio de diagnóstico y que pueden hacer un diagnóstico certero y confiado en este caso, de un paciente en crecimiento. Muy sencillo cómo nosotros podemos apreciar esta tecnología, y esta tecnología tuvo un desarrollo pues histórico y que prácticamente en la actualidad no podemos darnos una idea de la ortodoncia o la odontología sin estudios imagenológicos. Algunos otros contextos históricos de cómo, por así decirlo, la
topografía aplicada al cuerpo, es decir, el conjunto de procedimientos para poder hacer planos lineales y plano de los estudios o de las alturas del cuerpo, ya era una herramienta que se ansiaba, ¿no? O que se buscaba para poder determinar ciertos tratamientos, ¿no? Aquí, pues algún también artículo histórico de cómo es que se empezaban a adaptar ciertos dispositivos para poder trazar en un mapa con ciertas líneas que van por así decirlo, a expresar la profundidad, las alturas, las depresiones para poder dar un poquito más los diagnósticos acertados, ¿no? Estereofotogrametría de la cara, algunos estudios preliminares, cómo se tenía que hacer por una serie de pines que después iban a trasladar esta información a un papel y hacer un plano específicamente del volumen o de las profundidades de nuestro paciente. Siempre ha existido esa curiosidad o ese ímpetu por investigar y determinar específicamente mucho mejor las desarmonías craniofaciales, perdón. Entonces aquí algunos ejemplos de cómo este desarrollo, muy interesante también como en este estudio, Samuel Berkowitz, Jamie Cusi, algunos de los clínicos, de los doctores que tuvieron a bien recibir algunos pacientes del profesor Paul Tessier, donde ellos también pues, tuvieron a bien hacer algunos estudios acerca de el estudio de la morfología de estas pacientes sindrómicos para poder entender mejor dónde tenía más tensión los tejidos blandos, dónde estaba más deprimido y sobre esto pues llegar a las metas quirúrgicas. Entonces esto estereofotogrametría en papel se buscó desde hace muchísimo tiempo y pues bueno, eso es solamente un ejemplo para evaluar alguna de las condiciones que los síndromes no han cambiado, siguen persistentes. Aquí hay un pequeñito ejemplo, también un síndrome de Treacher-Collins, donde podemos apreciar lo característico, la hipoplasia de los malares, la hipoplasia de la mandíbula, esta poca proyección, por supuesto que el colapso de la vía aérea, la condición que nosotros tenemos de forma inicial para poder hacer nuestro diagnóstico y hacer el tratamiento inicial, que son la herramienta de fotografías, una herramienta muy valiosa para poder estudiar a nuestros pacientes con un poco más de calma. Aquí les dejo el primer análisis tridimensional. Como bien el nombre de nuestro webinar es pues, la aplicación del flujo digital, ya no nos vamos a detener tanto a entender un poquito el contexto de la cirugía virtual. Sin embargo, aquí podemos ver ya una segmentación de las características esqueléticas que tiene este paciente. Como mencionábamos, esa hipoplasia del malar, la poca proyección de la mandíbula y no me van a dejar mentir, pues siempre es muy interesante echar un vistazo a la malla de los tejidos blandos para que nos pueda ayudar un poco más en el diagnóstico. Y en este caso nosotros hicimos algunos estudios con escaneos faciales que nos pueden ayudar a determinar esas líneas de profundidad, a ver cómo se van a comportar los tejidos blandos, no solamente en estática, sino también en dinámica, para ver si las metas que tradicionalmente yo tenía concebidas van a cambiar para darle un mayor avance, una mayor proyección a la mandíbula que usualmente requieren estos pacientes. Aquí les comentaba igual, es información que para mí es muy valiosa para determinar entre una u otra técnica. No me van a dejar mentir los cirujanos que tienen experiencia en el tratamiento con pacientes sindrómicos, que una cosa es el tejido duro y otra muy diferente a los tejidos blandos. A veces perdemos esa noción de los avances esqueléticos, pero que van a estar limitados también por el plano muscular y los planos de los tejidos blandos. Aquí unos análisis muy sencillos que ya me ponen a pensar un poquito en perspectiva lo que tradicionalmente yo haría, como en este caso que comparto con ustedes, que es una rotación contra las manecillas del reloj, tal vez una ligera impactación, un avance del maxilar y una rotación de este plano oclusal para darle mayor proyección a la mandíbula, al mentón, aumentar la vía aérea, darle una mayor estabilidad al plano oclusal y lo que conlleva los gaps que ustedes ya saben. Esta sería mi planificación tradicional.
Sin embargo, aquí tenemos algunos elementos, la experiencia de algunos casos previos, donde pues queríamos hacer algo para avanzar un poco más la zona de colapso de la vía aérea y también mejorar un poco la parte de la proyección del cuerpo de la mandíbula. Y simplemente fue cambiar la dirección de la osteotomía, una osteotomía oblicua más posterior para que el cuerpo, el borde basal se viera más proyectado hacia la parte anterior. Aquí tenemos algunas imágenes del pre, del post. Por supuesto que tengo que pagar este espacio con un gap que se va a abrir en la parte de la mandíbula. Tendré que rellenar todos los principios de cirugía ortognática que ustedes ya conocen. Una fotografía de la oclusión bastante estable, derecha e izquierda. Y un resultado postoperatorio que a ciencia cierta pues todavía tenemos algunos detalles como esta jiba de la nariz, algún poquito de proyección, pero les comento, quien tiene experiencia, los tejidos duros a veces, los tejidos blandos a veces nos juegan pues una mala pasada y son los que realmente nos ponen los límites. A diferencia de algunos otros casos con el mismo síndrome, empezaba a quedarnos un poquito mejor y es muy interesante cómo pues el cambio de pensamiento nos ayuda a buscar nuevas herramientas para poder cambiar nuestras decisiones quirúrgicas. Aquí una fotografía de la planificación versus la tomografía a unos meses donde ya tenemos una regeneración ósea y por lo tanto una buena estabilidad de los planos esqueléticos, del lado derecho, del lado izquierdo. Un aumento de la vía aérea que nos fue bastante efectivo desde el punto de vista funcional. Desde hace mucho tiempo, todos los planes de tratamiento en la odontología han ameritado un apoyo fotográfico que nos ayude en el diagnóstico y en el tratamiento. Sobre todo en la odontología restauradora, que yo creo que fue la primera que empezó a poner este elemento como elemento prácticamente obligatorio, necesario. Christian Kochman con el diseño de sonrisa, que él tenía ciertos protocolos determinados por una muy buena fotografía, hacía, para resumir, algunas plantillas que se podían presentar en la fotografía del paciente y así determinar y utilizarlo como una proyección de su tratamiento, ¿verdad? Después venía el encerado diagnóstico, pero esta fue una herramienta muy influyente como marketing, como elemento de perspectiva para el mismo paciente o el grupo de trabajo y pues un protocolo para seguir paso por paso, ¿no? Después de estas fotografías venía el encerado, venía la llave, había que tallar, había que hacer las resinas inyectadas, etcétera, ¿no? Pero sí realmente pues cambió un poquito la forma de realmente pensar y se le dio un valor importantísimo a la fotografía, a un elemento bidimensional que tenía que ser bien tomado con ciertas características y que nos iban a dar un aporte de información muy interesante. Y en este caso, el tema de nuestro webinar, que es la integración del escaneo facial, es un tipo de estereofotogrametría que se logra con un dispositivo muy específico, preciso, para aumentar de forma tridimensional este auxiliar diagnóstico. ¿Qué tipo de escáneres hay? Hay muchísimos. Aquí tal vez 5 rúbricas donde podemos clasificarlos. Se pueden clasificar de acuerdo al tipo de luz. Hay luz dual, luz infrarroja, luz azul. También puede captar la información por láser, por una serie de fotografías, que es en nuestro caso. Pueden también clasificarse de acuerdo si son de pie, si son móviles, si son de escritorio. La verdad es que hay una cantidad pues ya importante en el mercado de diferentes tipos de escáneres faciales, de acuerdo a la tecnología que van a utilizar. ¿De qué depende, por así decirlo, la exactitud de los escaneos? De la posición que tenga el escáner, de la posición que tenga el paciente, del movimiento del escáner o el movimiento del paciente, si hay una luz directa o una luz indirecta, porque recordemos que pues esta iluminación va a hacer que se capte en mayor o menor medida la información que nosotros querramos obtener de nuestro paciente. Entonces son elementos muy importantes a considerar. No es lo mismo que el paciente esté dando vueltas sobre su mismo eje
o si nosotros tengamos que darle cierta coordinación de movimiento al escaneo. Entonces son elementos que también pueden dar fallos, que al final de cuentas este estudio va a ser una malla que podemos pues también tomar a mal como una base del estudio. Entonces todos estos son elementos muy importantes. La iluminación juega un papel fundamental, tanto atmosférica como de las cámaras del escáner que van a tener pues la captación de la cara del paciente. Muchísima bibliografía se ha publicado desde tal vez alrededor de unos 10 o 15 años sobre los diferentes protocolos y diferentes especialidades que lo aplican. Primero que nada, la exactitud o la agudeza que tenían estos escaneos. Si había una diferencia de más de 1 milímetro, prácticamente como en cualquier área de la medicina, 1 milímetro es un universo y se puede clasificar como no preciso, no agudo. Algunos elementos fiduciales que nada más son puntos de comparación para que el escáner pueda orientarse y podamos tener algunas cucharillas para poder alinear las mallas que nosotros ya podamos obtener de la tomografía, de los escaneos intraorales, etc. No solo para operatoria o para prótesis, sino también para tomar una decisión en el caso de la ortodoncia, si hay que extruir, si hay que intruir. Como comentaba, aún no hay un protocolo completamente fidedigno. Cada grupo de trabajo en cada país tiene lo suyo, le encuentra alguna fundamentación, pero sin embargo es una información que es valiosa para nuestro diagnóstico y para nuestro plan de tratamiento. Este artículo me pareció muy interesante porque hace una comparativa de 3 protocolos como los más comunes que hay, de 3 diferentes tipos de escáner. Un escáner que tiene una gran precisión, sin embargo, el clínico tiene que moverse alrededor del paciente. Otro escáner donde el paciente se tiene que mover. Y por último, esta aplicación que hasta hace un par de años todavía estaba disponible para iPhone o Android, que era esta de Velus, y pues la exactitud que realmente proporcionaba. Yo les puedo adelantar que a ciencia cierta, como herramienta de marketing, es invaluable, pero solamente como marketing. Entonces, ese estudio habla acerca de las comparativas sobre si estas metodologías podían hacer la función o incluso sustituir un articulado con el arco facial. Es decir, llevar y obtener, ahora sí, un avatar, obtener todas las mallas de mi paciente en la posición coordinada que realmente tiene el paciente. Entonces, al menos en los 2 de los estudios, descartando la aplicación con el teléfono celular, ellos mencionan que tuvieron un resultado pues óptimo. Sin embargo, pues algunos elementos a considerar, porque los pacientes que vieron fueron completamente dentados, no tenían problemas articulares, no había discrepancias o deformidades dentofaciales. Entonces, pero ya se está tomando como una valoración importante el flujo digital integrado, es decir, todas las posiciones de la mandíbula, del maxilar del paciente. Otro también que hace algunas comparativas, los artículos pasados en journals de odontología, estos ya con intereses en cirugía plástica, en otorrinolaringología, en cirugía reconstructiva, donde otros escáneres que había disponible en el mercado, pues los empezaban a utilizar, no solo como para estudiar la parte, por así decirlo, topográfica, sino también para encontrar ciertas imperfecciones o ver si se puede hacer alguna simulación. Voy a mostrar algunos casos interesantes que son tal vez un poco limitriformes o que tienen mucha comparativa con el proceso de flujo de trabajo tradicional de ustedes. Aquí tenemos un paciente edéntulo, un paciente que ya está en dentición terminal, tiene estas características imagenológicas, todavía algunos órganos dentarios en la parte superior, en la parte inferior. Quiero que pues, también vean el irregular proceso alveolar, los senos paranasales. Tenemos esta tomografía, no es una tomografía ideal, tiene un FOB reducido, está cortada en la zona anterior,
el clásico apoyo del mentón y el apoyo frontal, que a veces puede tomar en cuenta una deformidad. No sé qué les parecerá a ustedes, pero nosotros ya no colocamos los algodones en la parte vestibular para separar. Le damos mucha importancia a la cuestión de la posición natural de la cabeza, pero esta es la tomografía que en el centro de radiodiagnóstico nos mandaron. No es muy buena, también el paciente se había movido un poco, es un paciente que viene foráneo y que tal vez en alguna otra situación tendría que volver a repetir el estudio de imagen, ¿verdad? Tenía una técnica del doble escaneo, que es la copia de la prótesis con los puntos fiduciales y la tomografía. Vemos que también a la hora de colocarse por la superposición de los algodones, pues se movió. Entonces, en alguna otra época de nuestra consulta, de nuestra experiencia clínica, lo hubiéramos mandado a repetir todo o incluso acompañar a alguien del equipo a que se hiciera la tomografía. Decidimos tratar de mover un poquito las mallas para irlas alineando. Evaluamos un poco la consideración que tenía pues las imágenes en grises, como ustedes saben que se interpretan las tomografías, para ir tratar de más o menos ajustar estas mallas y pues compensar un poco la sobremordida, la sobrerotación mandibular hacia la parte anterior, porque es un paciente déntulo. Es decir, extender un poquito más el estudio que yo tengo con mi paciente, dar la rotación mandibular, llevar para atrás el cóndilo, esto segmentando ya la tomografía, hacer un encerado digital diagnóstico, posteriormente hacer una evaluación para ver qué espacio necesito, qué meseta para el espacio de la prótesis, y tal vez en este punto pueda ayudar a coordinar un poquito mejor y a rescatar ese estudio para poder obtener ya realmente una decisión clínica. Y ahí entra también, en este caso, el escaneo facial. No necesitamos radiar al paciente. Vean cómo lo podemos tomar los estudios en posición dinámica o en posición natural de la cabeza. Me hace pensar que tal vez todavía tenga un poquito de rotación porque tiene los incisivos un poquito más expuestos. La definición del tratamiento que nosotros hicimos, si ustedes pensaron como yo, pues es un paciente ya grande, es un paciente con cierta osteopenia, no hay una muy buena calidad de hueso, y lo que decidimos hacer fue hacer un abordaje de implantes de implantes inclinados, una técnica de Ollonfort. Aquí tenemos un poquito las evaluaciones y las decisiones clínicas, siempre tomando en cuenta la distancia, el encerado diagnóstico, que nos da una parte fundamental para saber dónde vamos a situar nuestra prótesis y de ahí determinar el hueso disponible que tenemos. Entonces vean cómo la formación de este avatar o de esta reconstrucción digital nos va a ayudar a extender un poquito más lo que tal vez hubiéramos perdido como un examen imagenológico inadecuado. Aquí no podíamos hacer una guía quirúrgica dependiendo de la mucosa porque no la teníamos, no era exacta. Lo que sí teníamos era un poco más segmentado, preciso, por así decirlo, la zona anterior. Hicimos el encerado y hacemos unas guías solamente de contacto sobre la parte esquelética para que nos pudieran dar el nivel de la meseta y los orificios de entrada para una instrumentación primaria con la fresa piloto de 2.0. Aquí algunas imágenes donde estamos colocando de forma digital. Digo, no es lo ideal. Sabemos que para un flujo de arcada completa tal vez hay que poner algunos pines, pero no contábamos pues con la exactitud de estos registros. Aquí hacemos la meseta con instrumento piezoeléctrico. Aquí la finalización de la colocación de los implantes en la arcada superior, en la arcada inferior, un poquito más movido de lo que habíamos planificado. Sin embargo, pues también nos enfrentamos a casos donde la densidad del hueso no es a ciencia cierta como la habíamos planificado. Estos casos un poquito de reto, que pudimos irnos un poquito más extendidos con éxito, pues por la manipulación, por tomar en cuenta toda la información que nosotros habíamos capturado con el paciente. Una fotografía de la tomografía, de la radiografía panorámica final.
Como en los estudios ustedes pudieron ver, el flujo digital tiene variantes. En este caso, el uso de cucharillas con puntos fiduciales para poder obtener toda la integración de un avatar como si fuera un toma de arco facial, la posición del maxilar y de la mandíbula integrada en el software que ustedes tengan para planificación de implantes, como en este caso. Entonces, todos estos protocolos los hemos implementado desde hace algunos años. Siempre nos quedaba un poquito de duda para irnos completamente con confianza y decidir. Y esto era porque al final de cuentas nos dábamos cuenta que la precisión con la que se tomaban los registros cerca de la boca no era la más idónea, la ideal como para tomar una decisión completamente basada en pues el flujo que habíamos nosotros obtenido. Sin embargo, ya con esto me puedo dar algún parámetro, por así decirlo, como algún rango de error, sobre todo en la rotación de la mandíbula, pues porque aquí obtenemos la superficie del hueso, pero también con estas impresiones, con el escaneo facial, podemos obtener una relación maxilomandibular lo más parecida a lo que tiene el paciente. Si orientamos muy bien la malla del paladar, la mandíbula, tenemos un juego un poquito interesante para poder corregir, porque las prótesis que tenía este paciente, que es un paciente que seguramente les va a tocar como un servidor, son pacientes con alta demanda social, con muy poco tiempo, tenemos que dar una resolución, una planificación del tratamiento lo más exacta y lo más rápida posible. Y el resto pues es solamente hacer su planificación, jugar con los elementos que ustedes tengan. En este caso lo resolvimos con un cuartzigoma y implantes convencionales en la zona de la mandíbula. Aquí alguna imagen del control postoperatorio a años. Este elemento del complejo de la nariz y del labio para poder determinar el tipo de prótesis que voy a necesitar. Se hacía, no me van a dejar mentir mis amigos protecistas, con distintas consultas o distintas visitas del paciente al consultorio, tomar registros iniciales, rodillo de cera, después dientes, después duplicar la prótesis, poner los puntos, es decir, 3 o 4 consultas para que realmente obtengamos la dimensión vertical, la posición relajada del labio, la máxima intercuspidación. Entonces son elementos que ahora nosotros podemos obtener si tendríamos pues una imagen, una fotografía del paciente donde nos marque la comisura labial, donde nos marque la relación de los dientes, etc. Como aquí en este caso que también pudimos nosotros resolver completamente digital, escaneo, tomografía, escaneos intraorales, escaneos faciales, para poder irnos un poquito más adelante. Muy importante el encerado diagnóstico, qué elementos, pues la rotación de la mandíbula, medir los tercios, inclinar donde debe de ser la posición del incisivo, que sirve para muchos tratamientos, en el caso de los cirujanos maxilofaciales, como en la cirugía ortognática. Y el tratamiento que recibió este paciente fue un implante personalizado, un implante subperióstico, que fue hecho a la medida como son ahora, y donde el flujo digital está completamente integrado y donde nosotros podemos ir un poquito más allá, donde la prótesis que va a recibir este paciente de forma inmediata la tenemos antes de que el paciente sea operado. Entonces hemos ampliado un poquito pues el método tradicional, por así decirlo, para llevar a un beneficio para nuestro paciente. Aquí algunas impresiones que hacemos solamente para ver si teníamos un poquito de coherencia en lo digital con lo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer, sobre todo para checar algunos puntos de contacto que sospechábamos nos iban a presentar. Probamos un poco la pasividad de los tornillos transoclusales. Todavía pues evaluamos un poquito el perfil porque sabíamos que había que darle un perfilamiento. Ajustó de forma pasiva y poco a poco con las consultas subsecuentes pues le fuimos dando un mayor perfil para que esa encía fuera mejorando cada vez más. Otro caso, hasta ahorita o hasta ese momento, mejor dicho, el
protocolo de todo esto era hacer una evaluación para el inicio del tratamiento, obteniendo prótesis inmediatas, ¿no? Que iban a ser, son transicionales. Aquí el caso de otra paciente, un edentulismo también total, una sobrorotación discreta de la mandíbula, una preinclinación de los dientes inferiores, el escaneo intraoral, donde podemos nosotros observar cómo se encuentra la condición inicial del paciente. Tendríamos esta condición donde solamente en la zona 1 y la zona 2 tendríamos pues posibilidad de anclar algo o alguna otra técnica un poquito más avanzada como implantes cigomáticos, pterigoideos o implantes personalizados. Después de la segmentación decidimos hacer esto, hacer las extracciones y hacer un protocolo de implantes inclinados, un All-on-4 pero con distintas angulaciones, siempre contemplando las longitudes, los diámetros, pero bajo un principio de bicorticalización o tricorticalización, donde vamos a aprovechar ese poco residual que tiene de hueso, una técnica un poquito más avanzada porque implica prácticamente exponer los dos senos maxilares o la cara anterior y medial para poder instrumentar de forma dirigida, pausada, direccionada esa cantidad de hueso. Los aditamentos multi-unit para poder corregir esas angulaciones y que tengamos una emergencia pues protésicamente conveniente para este paciente. Vean como aquí tenemos un residual del filo de cuchillo que necesitamos desgastar, esa meseta que ya está coordinada, el anclaje que tiene al menos aquí bicortical, uno de los implantes inclinados que va rayando la pared del seno maxilar, la del otro lado, el de la zona anterior, donde tal vez no tienen la mejor inclinación, sin embargo están dentro del margen protésicamente correcto y biológicamente cumple con los parámetros de estabilidad primaria en el momento de la cirugía. Aquí una fotografía, una imagen de la radiografía panorámica después de los 4 meses que le dimos con estabilidad temporal a esa paciente, una fotografía intraoral y donde podemos hacer un poquito extensivo el flujo digital, donde utilizamos mi colega, doctor Luis Ámano, los dispositivos para poder escanear estos scan bodies, donde ya el poder también de los escaneos nos permite pues escanear pacientes edéntulos. Esta relación junto con las emergencias y los análogos digitales podríamos hacer toda la planificación. Si tenemos una línea de sonrisa, pues que nos permita ser un poquito más preciso. Y quiero que me pongan un poquito de atención a esta imagen donde se puede ver cómo esta malla en teselación está mucho más cerrada porque el escáner me hizo el trabajo de ser muy agudo, de captar perfectamente esta zona donde sé que la morfología de los labios y de los dientes va a estar en una relación 1:1. Entonces, con esta perspectiva yo he ahorrado muchísimas consultas clínicas y puedo ir un poquito más allá para el desarrollo de la prótesis pues prácticamente definitiva, si puedo hacer algunas pruebas o al menos ahorrarlo y extender el flujo digital. Aquí hay algunas imágenes ya del proceso de diseño de esa prótesis, donde estamos calculando las chimeneas para darle esas emergencias. Esta es una prótesis que se hace estética. A esta prótesis todavía hay que hacer algunos ajustes, sin embargo, esa información nos ha ahorrado bastante tiempo y sobre todo proporcionarnos un poquito de mayor información. Mencionábamos que es bien importante, entonces se ponía de moda desde hace los años 70 la estereofotogrametría. En la actualidad sigue siendo, no nada más en el área odontológica, ahora también se ha extendido, por ejemplo, en este artículo donde ellos utilizan Vectra, un escáner también corporal, donde hacen para hacer proyecciones de pacientes que han sido tratadas con mastectomías para poder homologar el seno del lado contralateral. También está ya bastantes estudios para hacer lipotransferencias, en los protocolos también para evaluar qué tipo de clasificación de House-Bragman tienen en la parálisis facial,
Es decir, se ha extendido para un montón de protocolos nuevos. Uno de los cirujanos maxilofaciales que encontré desde hace un tiempo en esta revisión es Dr. Ayub. Él está en Reino Unido, en Glasgow, donde tiene mucho tiempo trabajando con el desarrollo de la estereofotogrametría. Les comentaba acerca de la posición del escáner. Entonces es la luz, si el paciente se mueve, si el escáner se mueve, si hay una luz directa o indirecta, son elementos donde esa luz al final va a ser una malla. Entonces deben de ser muy cuidadosos a la hora de hacer la adquisición inicial, porque no sabemos si es un cabello, si es una sombra. Entonces, mientras más controlado tengan que contemplar estos elementos, vamos a tener un mejor resultado. Y pues llegamos aquí al tema de nuestro webinar, que es el RayFace. Tenemos un dispositivo donde prácticamente la posición del paciente, la velocidad, la disposición de las cámaras, la iluminación, pues nos da una integración de todo lo que nosotros sabemos que puede salir mal, y en este caso con una gran ventaja para que salga bien. Vean, en un tiempo real, prácticamente son segundo y medio, 2 segundos, donde la adquisición del escaneo facial se realiza con el paciente completamente sin moverse. Entonces, creo que hasta la fecha es uno de los escáneres faciales que más rapidez tienen, que más precisión también cuentan. Con este paciente voy a mostrarles un poquito de todo lo que incluye el flujo digital. Esta es la adquisición que nosotros tendríamos inicial, así es como el escáner toma las fotografías iniciales, y posteriormente una serie de fotografías que se van a partir para nosotros, para que el software que está integrado en la solución de RayFace haga la integración del avatar, por así decirlo, de la cara del paciente. Toda esta información del rostro de mi paciente es la que va a ser llevada al final para integrarse en una malla tridimensional, como ustedes pueden ver. Pero, pues, ¿qué ventajas nosotros podríamos obtener con un escáner facial así? Un montón. Algunas imágenes aquí donde comparamos diferentes escáneres, pueden ustedes ver, tiene textura ambos y está teselado, está en lenguaje de triángulos. Podemos ver aquí cómo para el análisis la verdad se ve bastante bien, pero mientras vamos acercando puedo ver cómo se hace menos nítido la adquisición. En las partes laterales, justo lo que mencionábamos, cuando el paciente se mueve, se puede mover y la dirección de su cara puede ir un poquito para abajo, puede ir un poquito para arriba, se atrasó en alguno de los movimientos y eso se va a ver reflejado en aspectos que posteriormente van a ser una malla, como en este caso. Entonces, para las partes laterales tal vez no es muy eficiente. Pueden ver aquí igual una comparativa donde se aumenta y donde se ve perfectamente la estructura de los labios, la estructura de los dientes, incluso en algunas ocasiones el fondo de saco. Algunas diferencias y estas ventajas, por así decirlo, de lo que tendría un avatar, la formación de toda esta dinámica de la cara del paciente. No es nuevo la necesidad y la búsqueda por tratar de integrar una simulación, un modelo predictivo de lo que nosotros vamos a hacer, al menos en cirugía maxilofacial, que ese es el título de nuestro webinar. Entonces, mucha gente en el mundo, aquí les presento un artículo de Steven Schendel donde marca algunas de las cuestiones interesantes, porque él dice en 2009, 2007 que pues también ya el tejido esquelético está más que comprobado, se sabe muy bien cuánto se mueve, se puede obtener con la tomografía, pero algunos inconvenientes podríamos tener cuando queremos hacer una predicción o tener un modelo predictivo de los tejidos blandos. Entonces, habla acerca de las distintas formas que ustedes pueden tener, como ya mencionamos, de los escáneres faciales, que en ese entonces eran pura investigación de algunas universidades e institutos en relación con algunos hospitales. Él cita este estudio que es bien interesante acerca de unos ortodoncistas que se preguntaban cómo va
cambiar la cara del paciente entre los 12 y los 14 años, donde vieron que los hombres cambiaban más rápido la cara en relación a los labios y a la nariz, pero cómo había esa necesidad y esa pregunta de cómo es que se podía ser un poco predictivo, ¿no? También este estudio acerca de pacientes con alteraciones y craniofaciales, y este artículo de Ayub en Europa, donde nosotros podemos observar pues la investigación que en ese momento se tenía de los escáneres faciales para aplicarla en pacientes con labio y paladar hendido, cómo podíamos simular la proyección de los colgajos, si se podía trabajar las cicatrices, etcétera. Un flash que le va a proporcionar luz, lo que al final va a integrar la malla, algunas cámaras que captan la textura, que son las de color, y las otras que realmente captan la perspectiva. Aquí les dejo este estudio de Ayub desde hace bastante tiempo, y él es uno de los que más ha publicado acerca de los escáneres faciales, del desarrollo y la integración a los flujos digitales. Otras personas alrededor del mundo también, pero él es uno que ha trabajado bastante. También se menciona de forma muy interesante qué es lo que nos podría viciar a hacer una buena perspectiva, hablando de un modelo predictivo. Ya estoy hablando un poquito más adelante, estoy ya tratando temas de lo que nosotros llamamos el morphing de los tejidos blandos. Que haya restauraciones, puentes, brackets, esto genera la iridescencia y en algunas ocasiones pueden viciar la malla de los tejidos blandos. El FOB, el campo de visión de la tomografía reducido, el tipo de tomógrafo, en algunas ocasiones el paciente va al gantry completamente acostado, como es el caso de las tomografías de grado médico, o si va al tomógrafo de Combin, donde siempre ponen el soporte del mentón y el soporte del frontal, hace que esto no tenga la adecuada adquisición de los tejidos blandos. Entonces es ahí que con un método que no tiene radiación podemos obtener grandes ventajas acerca del modelo predictivo. Voy a mostrarles aquí con un paciente que tiene estas características faciales, un biotipo de los tejidos blandos bastante grueso, por así decirlo, labios gruesos, podemos ver cómo hay una incompetencia labial, una incompetencia de los músculos del mentón, tenemos esta característica de la oclusión. El principal motivo de consulta de este paciente es que se despierta por las noches, ronca muchísimo, tiene una apnea obstructiva del sueño, también su perfil facial no le agrada bastante, tiene estas características en las fotografías dinámicas, estas características intraorales. Cabe mencionar también que recibió tratamiento ortodóntico por mucho tiempo, posterior a que le quitan, le hacen una limpieza, acude con nosotros. Esta es la radiografía lateral de cráneo, la perspectiva que tomamos de la tomografía, donde tenemos esta inclinación del plano oclusal, una poca proyección del mentón. Esta es la zona de la vía aérea. Aquí tenemos algunas mediciones, la vertical verdadera, alguna horizontal para determinar cuánto enseña de encía. Tal vez con este puro análisis facial yo podría tomar una decisión clínica. Aquí les dejo una radiografía, una cefalometría lateral de la cara de nuestros pacientes, un poco más de análisis tomográfico, análisis específicos de la vía aérea. El colapso de la vía aérea es en la parte del paladar, en la parte lingual también un poco. Y si pensaron igual que yo, pues este es el resultado del STO. Vamos a hacer un movimiento contra las manecillas del reloj, un paciente clase 2 y necesitamos avanzar todo el complejo maxilomandibular para mejorar la vía aérea, mejorar la exposición de los incisivos, darle proyección al mentón y a la mandíbula. Y aquí viene un poquito la integración ya del software, que también es muy importante. No solamente los equipos que nos ayudan a obtener la información, sino cómo manipulamos esa información. Así obtenemos nosotros una plataforma. Cuando se adquiere el escaneo facial en RayFace, tiene esta galería donde son distintas plataformas donde podemos depositar la información. Los 3 primeros son escaneos
opcionales en sonrisa, en reposo, sobre todo en ortodoncia o en diseño de sonrisa se recomienda un escaneo con los retractores, los STLs o los PLI de los escaneos intraorales, la tomografía del paciente, tiene opción para agregar la radiografía lateral de cráneo y algunas fotografías como coadyuvantes del diagnóstico. Lo primero es que podemos nosotros coordinar de forma prácticamente automática los escaneos en reposo, en sonrisa, y con los retractores. En segundos, la plataforma es capaz de orientar los modelos STL a la tomografía que ustedes vaciaron en los datos iniciales, tanto superior como inferior. Algo muy interesante porque en muchas ocasiones tienen una relación oclusal que se tomó de la oclusión del paciente y una oclusión diferente que tienen en la tomografía. Tienen la variedad de poder coordinar y poder guardar esa información entre la oclusión máxima y la oclusión que tiene la tomografía de adquisición del paciente. Y por último, estos tres elementos coordinados al escaneo facial, podríamos obtener ya una información del comportamiento de los tejidos blandos y los tejidos duros en dinámica y en reposo. Quien está inmerso en el flujo digital en cirugía ortognática y sobre todo también en casos limitriformes como son las asimetrías o los clase 2, hay que darle una importancia y algún tiempecito a desarrollar la posición natural que tiene nuestro paciente para trabajar de ahí la posición del pogón en la posición del incisivo. Tiene también esta plataforma para ayudarme con el diagnóstico de algunos planos, los clásicos de Frankfurt, de Camper, el plano oclusal, el plano bipupilar. Esta es la fotografía que se toma por nuestro equipo donde consideramos que es la posición que tiene nuestro paciente y nosotros podemos hacer una orientación muy rápida y básica de todo este complejo avatar para poder tener una mayor velocidad y una mayor exactitud de lo que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces ustedes pueden ver cómo aquí le damos un poquito de posición, le damos escala y ahí le ponemos OK para poder trabajar en esa posición. Al inicio pues parece algo muy sencillo, pero posteriormente, si se dan cuenta, es un ahorro de tiempo, que por ahí va otra de las reflexiones, que el flujo digital me tiene que ayudar a ser más rápido y más preciso y no viceversa. Todos estos elementos yo puedo exportarlos a una serie de softwares que tenemos ya, por así decirlo, precargados, o también puedo exportarlos como una carpeta independiente y puedo utilizarlos con mis softwares que yo maneje. Aquí también tenemos algo interesante sobre la orientación de la tomografía y pues también la agudeza, por así decirlo, la exactitud de la radiografía panorámica. Como en algunos casos este tipo de análisis puede ayudarme muchísimo a tomar una decisión favorable o desfavorable que ponga en peligro pues la decisión y el resultado final de mi tratamiento. Algunas otras herramientas que pues la verdad solamente son visuales, diría yo con fines de marketing, pero me pueden ayudar un poquito a tomar una decisión sobre todo del paciente, ¿no? Como el diseño de sonrisa, algún visor de alineadores ortodóntico que tiene, y cada vez más la plataforma de Rey está siendo nutrida con algunas otras herramientas como pues, herramientas de segmentación automática que ustedes también pueden ver. Algunas son pues de suscripción con un poco de costo por mes. En este caso probamos este ejercicio que les estoy mostrando en diferentes softwares, donde ya todos los registros de la tomografía, los STLs, los OBJ del escáner facial son exportados a la plataforma en este caso de cirugía ortognática de Dolphin, y los cargó perfectamente para poder trabajar ya con 3 o 4 pasos adelantados para iniciar mi proceso de diagnóstico y de tratamiento. También no tiene esa opción, pero también lo probamos en distintos software. En este caso este es ProPlan, donde
capturamos un poco, hicimos algunos ejercicios sobre la orientación y era la que nosotros habíamos hecho previamente en el software de Ray. En este caso hicimos también el ejercicio con NemoFab, la plataforma que tiene Nemotec para cirugía ortognática, y no solamente los puros archivos, sino me dio la opción de exportar los planos que tiene. También tiene una herramienta de inteligencia artificial que marca el eje condilar, que eso es también interesante. En todos los casos que lo hemos usado coincide con el eje de rotación. Podemos ver aquí pues, los planos ya de toda la integración de las herramientas que tengo de diagnóstico. Esta es mi situación inicial, donde puedo obtener un poquito de mayor información. Vean cómo es muy coincidente con el eje de rotación y me permite ir un poquito más allá. Aquí puedo compartirles que no nada más estoy ofreciendo pues, herramientas de diagnóstico para el paciente, sino también de aprendizaje pues, para el mismo equipo. La primera tomografía con la que se hizo todo el diagnóstico que trajo el paciente, pues tenía esta clásica compensación que tienen los pacientes clase 2, que el cóndilo está fuera de su cavidad. Diferimos el procedimiento, como bien, hacemos un buen diagnóstico, uso de desprogramador neuromuscular y después una tomografía donde los cóndilos están en posición y lo característico que sucede en estos casos de clase 2 que quieren compensar, que la mandíbula se va más para atrás. Vean el primer estudio de cefalometría que hicimos con los dientes en oclusión en la zona anterior y posterior, que este fue el registro que nosotros tomamos para nuestra decisión clínica, pues con el cóndilo perfectamente asentado en la cavidad glenoidea y el espacio acentuando la mayor clase 2 que íbamos a tener. Entonces, como una red flag, hacer muy bien el análisis de mis datos. Tal vez esto hubiera sido un caso que si no le pongo la atención, hubiera podido tener algunos errores en la traducción del plan quirúrgico. ¿Y de qué me sirve? No sé si tengan ustedes experiencia, aquí les puedo compartir. Cuando siempre tenemos un poquito de perspectiva, como en este caso, si alguien ya tiene experiencia con cirugía ortognática customizada, si algunos autores consideran que no se puede hacer, depende muchísimo de la exactitud de los registros iniciales. En este caso, una cirugía ortognática triple, donde se desarrollan las guías de corte, pero el hecho de obtener una placa hecha a la medida para la osteotomía de la mandíbula todavía es un tema de debate, todavía es un tema que en algunos autores no es pues un patrón de éxito o algo que pueda ser agudo. Yo considero, sí, hemos hecho algunos casos, específicamente tuvimos un resultado bastante satisfactorio porque las placas coincidieron prácticamente de forma pues perfecta, como lo habíamos planificado. Se desprogramó el paciente, se fue al registro con un registro oclusal y podemos obtener aquí como tenemos algunas imágenes de la fijación de la mandíbula. En este caso lo hicimos splitless, quisimos intentarlo y tuvimos un resultado satisfactorio, es decir, no utilizamos guía intermedia. Regresamos un poquito al estudio inicial, donde vamos a tomar en cuenta todas las condiciones que ya mencionamos acerca de la obstrucción de la vía aérea. Este es el plan definitivo, una rotación del plano oclusal. Aquí tenemos nosotros la perspectiva sobre algo que todavía estamos explorando y que creo que es por aquí la ruta de investigación, que es el modelo predictivo, el morphing. Otra vez el doctor Schendel haciendo algunos conceptos donde pues menciona que tal vez no es todavía completamente predictivo, pero mientras más precisos sean sus instrumentos, creo que vamos a estar más cerca. Aquí hay diferentes formas que tienen los softwares de obtener, por así decirlo, el morphing. A partir de una malla, ya sea que se tome de la tomografía o de un archivo OBJ, va a ser deformada por un proceso que le llaman modelo de masa resorte. Un modelo biomecánico que ya tiene la información, por así decirlo, como pequeñas agujas que se van a empujar hacia la parte anterior, inferior o del lado que ustedes consideren.
esa relación de los cambios esqueléticos va a estar proyectada en ese modelo de masa por resorte. Y aquí tenemos el morphing que hicimos con ese paciente. Tal vez no se alcanza a ver muy bien. Clásico de todos los morphing. Esto lo hacemos un poco más para con temas de autoaprendizaje, ¿no? Autodidactas, porque no es muy bueno enseñarle esto a los pacientes, o al menos yo no se los recomiendo. El tipo de morphing a veces puede estar poco predecible por el tema de la contracción de los labios, por cómo se van a proyectar. Aquí tenemos esta imagen de la triangulación de ese morphing preoperatorio, y a la par tenemos un escaneo del paciente ya operado. Entonces pueden ver la que se va a marcar un poquito más, el paciente escaneado ya con la cirugía que nosotros planificamos y el morphing que nosotros vamos a obtener. Aquí en algunos cortes lineales y comparativas donde se hace más evidente. Donde está mi cursor, donde puedo ver la imagen de la tomografía que se hace muy evidente el perfil del tejido blando, está muy para atrás. En color azul es cómo nos quedó, escaneamos al paciente de forma posoperatoria, y en color blanco es el morphing, el modelo predictivo que hizo el software con el archivo obtenido por el RayFace. Aquí una comparativa de estas mallas que sin duda por aquí viene un poco más el tema de la predictibilidad, ese manejo de la información. Unas fotografías frontales de la tomografía, unas fotografías laterales, una mejora porque esta es una tomografía tomada a las 72 horas del procedimiento quirúrgico. Todavía está un poquito inflamado el paladar, pero ya tenemos una mayor ventilación de la vía aérea, un mayor agrandamiento volumétrico. Y la posición condilar que nosotros habíamos predecido que quedó muy bien en comparación a cómo estaba el estado preoperatorio del paciente. Algunas imágenes del control posoperatorio, pre y posoperatorio, sobre todo porque este tipo de pacientes con el perfil tan grueso de los músculos, de los tejidos blandos, son todo un reto. Avanzó alrededor de 27 milímetros el pogonium. Entonces aquí tenemos unas proyecciones anteroposteriores en dinámica que también son muy interesantes. Espero haberles ayudado a aportar un poquito más a su flujo digital. Les agradezco mucho la atención y su tiempo. Les repito mi nombre, soy el Dr. Juan Carlos Romero. Aquí les dejo mis datos por si hay alguna duda, alguna observación. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.